Estaba acostado en la cama, cómodamente cubierto con una manta de lana. Afuera, hacía un frío intenso y me daba frío solo de pensar en sacar una pierna o un brazo de debajo de la manta. El sol invernal iluminaba la habitación con su brillante luz, haciendo que el flip-flap en el alféizar de la ventana se balanceara rítmicamente. Abrí los ojos y entrecerré los párpados de inmediato. Envolviéndome completamente en la manta, escuché los sonidos que llegaban desde la habitación de al lado. Mi madre acababa de levantarse y se vestía apresuradamente, ocasionalmente golpeando la puerta del antiguo armario con sus ropas. Una vez vestida, salió al pasillo, luego abrió la puerta del baño y encendió la ducha. Ya no quería dormir y lamenté una vez más no ir al jardín de infantes. Sería mucho más divertido pasar la mañana y el día jugando con otros niños en lugar de interactuar exclusivamente con la tía que viene a quedarse conmigo. Mi madre cree que estoy mejor en casa que en el jardín de infantes. Y soy demasiado pequeño para que alguien se interese por mi opinión al respecto. Mi madre se duchó rápidamente, luego se dirigió a la cocina y puso agua en la tetera. Después de unos minutos, empezó a hervir y sonó un pitido alegre y animado. En verano, solía jugar constantemente en el patio con un niño llamado George, y él tenía un silbato que hacía un sonido similar. George fingía ser un policía y yo, un transgresor cruzando la calle con el semáforo en rojo. Sacaba su silbato e intentaba hacerme detener, pero yo escapaba y George me perseguía por todo el patio sin dejar de silbar. A veces, me acercaba por detrás, lo abrazaba y caminábamos alrededor de la casa, fingiendo ser un tren. En ese momento, George volvía a silbar constantemente. De vez en cuando, cambiábamos de roles y su silbato quedaba bajo mi control. Ojalá llegara el verano de nuevo pronto. Mi madre bebió té y escuché el tintineo cuando colocó la taza en el fregadero. Luego se movió entre papeles y desabrochó el cierre de su bolso, probablemente olvidando poner algunos documentos en él. Encontré la energía para quitarme la manta de la cabeza y casi me atreví a tirarla por completo. Estaba lleno de energía para levantarme y empezar a jugar. Mientras tanto, mi madre se mudó al pasillo y empezó a ponerse su abrigo. Sus botas de tacón resonaron en el parqué como martillos afilados. Escuché el murmullo de su chaqueta, luego el tintineo de las llaves, el clic del cerrojo y el estruendo de la puerta cerrándose. Cada mañana transcurría igual, exactamente igual. Tommy, ¿qué libro quieres que te lea? Tía Rosie sonrió dulcemente. El fuerte olor de su perfume llenó la habitación, tanto que me dolió la cabeza. ¿Por qué ella pasa todos los días conmigo? ¿No podrían abuela o abuelo venir desde el campo? Cualquiera, respondí con desgana y sacudí la cabeza, sin saber exactamente lo que quería expresar con ese gesto. ¿Hemos leído cuentos de Charles Perrault?, preguntó tía Rosie y nerviosamente giró el pendiente con una gran piedra azul. No, creo que no los hemos leído, respondí igual de desganado. ¿Por qué estás tan de mal humor hoy?, se inclinó sobre mí y me puso en su regazo. Casi tosí, el fuerte olor penetrante me golpeó directamente en la nariz. Tía Rosie me besó ruidosamente en la mejilla, probablemente dejando la huella de su labial rosa brillante. Sacudí la cabeza de nuevo y me limpié la mejilla con disgusto. Quiero té y galletas, encontré una razón para bajar de su regazo. Pero acabas de beber té hace poco, sus ojos de tía se agrandaron. Si no quieres leer cuentos, salgamos a dar un paseo.
Asentí y corrí hacia el pasillo para empezar a ponerme las botas. «Permíteme ayudarte», tía Rousy se inclinó sobre mis pies y ató los cordones. «Ya es hora de que aprendas a atártelos correctamente», murmuró. «Después de todo, podrían desatarse, pisarías sobre ellos y caerías». Luego, sin razón aparente, me ayudó a ponerme el abrigo, aunque puedo hacerlo perfectamente solo. Se ajustó el gorro, los guantes y abrió la puerta. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, rompiendo la perezosa tranquilidad del mediodía. El día siguiente resultó ser exactamente igual que el anterior. De hecho, todos los días eran sorprendentemente similares. Por la mañana, mamá se duchaba, desayunaba y se iba al trabajo. Pronto llegaba tía Rousy, me alimentaba con el desayuno, leía cuentos y luego íbamos a pasear. Luego almorzábamos juntos, ella me ponía dibujos animados y comenzaba a hablar por teléfono con amigas durante mucho tiempo. No entendía el amor de los adultos por el teléfono. En mi opinión, hablar por teléfono era increíblemente aburrido. Es imposible saltar y jugar con alguien estando en diferentes extremos del cable. El invierno me pareció bastante corto, diciembre, las vacaciones de Navidad, febrero y ya marzo. Tía Rousy y yo empezamos a pasear más tiempo y nos quedábamos afuera hasta las 6 o 7 de la tarde. Un poco más y llegaría el tan esperado verano. Mi mamá tendrá vacaciones y probablemente viajemos juntos a algún lugar de vacaciones. Aunque sería mejor si me quedara aquí y jugara hasta tarde en el patio con George. Aunque, como siempre, a nadie le importaría mi opinión. En una mañana de primavera, me desperté muy temprano, incluso antes de que mamá se levantara de la cama. Me estiré con placer y me froté los ojos. El día de hoy resultó ser bastante nublado, pero eso no pareció importarles a los gorriones que alborotaban afuera. Me acerqué a la ventana y comencé a tararear suavemente para mí mismo. Los pequeños copos de plumas en el arbusto aún desnudo, que estaban sentados, me miraron con curiosidad y luego se callaron asustados. Les saludé amigablemente con la mano, pero parecieron interpretarlo como si los estuviera ahuyentando, y de repente volaron lejos. En la habitación de al lado sonó el persistente pitido del despertador. Mamá se levantó de la cama, abrió bruscamente las puertas del armario y escuché el sonido del agua corriendo. Estaba lleno de energía y comencé a saltar por la habitación. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta se abriera de golpe y mamá apareciera en el umbral con su bata. ¿Por qué haces tanto ruido? Todavía la gente está durmiendo. Ve a la cama, dijo con severidad y se dirigió al baño. Fruncí el ceño y me dirigí a la cama. Me acurruqué bajo las mantas y escuché el sonido del agua de la ducha. Estaba ansioso por levantarme y continuar saltando. Luego, todo quedó en silencio. Mamá salió del baño, puso una tetera en la estufa y encendió el secador de pelo. Comencé a soñar con el próximo verano y el otoño siguiente, cuando me convertiría en un adulto y comenzaría la escuela. Las abejas de la imaginación zumbaban en mi cabeza, me relajé y, sin darme cuenta, caí en un dulce sueño. La alarma sonó penetrantemente en la habitación de al lado. Abrí los ojos de inmediato y me estiré. Escuché a mamá levantarse de la cama y cerrar la puerta del viejo armario de un portazo. Luego corrió al pasillo y encendió la ducha. Miré confundido hacia la ventana y vi que las cortinas ya estaban abiertas. Hoy por la mañana me había acercado a la ventana y mirado a los gorriones.
Miré el reloj, marcaban 20 minutos para las 9 y mamá generalmente salía de casa a las 8. Ya se había levantado hoy. Se había duchado y se estaba vistiendo en el pasillo. Una desagradable sensación de picor me recorrió el cuerpo. Me cubrí la cabeza con las mantas y escuché atentamente el sonido del agua. ¿Podría ser que mamá no se sintiera bien, hubiera vuelto y decidido dormir otros 30 minutos? Entonces, ¿por qué se estaba duchando de nuevo? El chapoteo del agua cesó. Mamá se dirigió a la cocina y encendió la hornilla. Cada sonido resonaba en mi cabeza, me dieron ganas de salir al pasillo y comprobar quién estaba en la cocina, pero el solo pensamiento me aceleró el latido del corazón. Sin embargo, ¿quién más podría estar allí aparte de mamá? Mamá tomó café y dejó la taza en el fregadero con estrépito. Luego, se vistió en el pasillo. Escuché el tintineo de las llaves, el giro de la cerradura y luego una tos áspera y ronca. ¿Había enfermado realmente mamá? Pero incluso si estuviera resfriada, no podría emitir sonidos tan roncos. La puerta se abrió y se cerró de inmediato con un golpe tan fuerte que la cama tembló bajo mí. Me aferré a las mantas y gimoteé de miedo. Por primera vez en mi vida, esperaba con impaciencia la llegada de tía Rousi. ¿Por qué no quieres comer?, preguntó tía Rousi mientras me ofrecía un plato con galletas y dulces. Hoy por la mañana alguien caminó por la habitación después de que mamá se fuera, dije, nervioso, y casi dejé caer la taza de chocolate caliente debido a la agitación. Tía Rousi quedó momentáneamente paralizada, y sus ojos intensamente maquillados se abrieron de par en par, pero rápidamente recuperó su actitud tranquila e indiferente. ¿Qué tonterías estás diciendo, Tommy?, preguntó con alegría. Además de ti y mamá, no hay nadie más en el apartamento. No puede haber nadie más. Probablemente no debería haberte leído esos cuentos de miedo de Perrault ayer, dijo mientras acariciaba mi mejilla, lo que siempre me irritaba. Me di cuenta de que continuar la conversación sobre este tema era inútil y me quedé en silencio. No pude conciliar el sueño esa noche. Antes de acostarme, me acerqué sigilosamente a la cama de mamá y la examiné detenidamente. ¿Había alguien escondido debajo de las mantas o debajo de la cama? Con la respiración contenida, me incliné hacia el suelo y levanté el borde de la sábana. No encontré a nadie allí, solo algunas cajas llenas de juguetes antiguos y una maleta con la ropa vieja de mamá. ¿Qué estás buscando ahí? Mamá se acercó, me levantó y me llevó en brazos. Me aferré a su espalda, sin querer soltarla por un momento. Mamá, alguien caminó por la casa hoy después de que te fuiste, dije con inseguridad. Probablemente sea la vecina de arriba, ella sale a trabajar un poco después que yo. Por la mañana temprano, todos los sonidos parecen provenir de tu propio apartamento, dijo mi mamá en un tono tranquilizador, dándome un beso en la nariz. Por un momento, me calmé, tal vez tenía razón, y realmente solo era la vecina. Pero podía escuchar claramente que el agua se estaba usando en nuestro baño y que se encendía la estufa de nuestra cocina. En la nuestra. No me atrevía a apagar la luz de la mesita de noche, aunque nunca antes le había tenido miedo a la oscuridad. En mi imaginación, apareció una anciana arrugada y desagradable que imitaba los movimientos de mi mamá y que estaba a punto de entrar en mi habitación para mostrarme su rostro horrible. ¿Y si era el espíritu de mi difunta abuela? Pero en ese caso, ¿por qué necesitaba hacer café y tomar una ducha? Hacia la madrugada,
Finalmente logré sumergirme en el sueño. Sin embargo, en cuanto escuché el timbre del despertador en la pared de al lado, me senté de golpe en la cama y comencé a escuchar. Mi mamá apagó el despertador, luego pude oír sus pasos y el crujido de las pantuflas. Tenía la garganta seca, así que agarré la taza de compota que había colocado en la mesita de noche la noche anterior y comencé a beber ávidamente. Mi estómago se retorció desagradablemente y mi corazón parecía querer salir de mi pecho. Incluso apoyé la mano en mi pecho para evitar que eso sucediera. El ruido de una potente corriente de agua interrumpió mis pensamientos. Caminé sigilosamente de puntillas por el pasillo y vi la cartera de mi mamá colgada en la manija de la puerta. Después de abrir la puerta de la habitación de mi mamá un poco, vi que su ropa estaba colgada ordenadamente en la parte trasera de una silla. El agua se apagó y mi mamá entró apresuradamente en la habitación, casi tirándome al suelo. ¿Por qué no estás durmiendo? ¿De nuevo estás imaginando que alguien más que yo está rondando el apartamento? Se rió mientras sacaba una secadora de pelo de un cajón y comenzaba a secarse el cabello. Me quedé parado en el mismo lugar, renuente a dejarla ir al trabajo y quedarme solo. Mamá, ¿no tosiste ayer?, pregunté repentinamente. No, no tosí, respondió ella. Te lo digo, fue la vecina de arriba. Parece que su bronquitis ha vuelto. Supongo que fue la vecina, pensé indeciso, y me dirigí a mi habitación. Mamá terminó de secarse el pelo, tomó una taza de café y comenzó a vestirse. La llave giró en la cerradura 2 veces y luego hubo un fuerte portazo. Tomé una bocanada de aire y la solté con un suspiro de alivio. Desde arriba se oyeron pasos apresurados, definitivamente los pasos de la vecina. Así que ayer solo había imaginado cosas. Salté de la cama y empecé a corretear por la habitación, cantando una canción de Chip y Dale, los personajes de un dibujo animado. Me acerqué a la ventana y abrí las cortinas de un tirón, revelando unas cortinas con un patrón colorido de Blancanieves. Haciendo un gesto exagerado, saludé a un mirlo que estaba posado en el alféizar. En ese momento, sonó el timbre del reloj de alarma detrás de la pared, haciéndome saltar de susto como un resorte. Alguien se levantó de la cama y cerró de golpe las puertas del armario. Los pesados pasos sacudían el suelo de concreto y me pareció escuchar a esa persona murmurar una canción de manera apenas audible, con una voz ronca y áspera. Luego, encendieron la luz en el baño, cerraron la cerradura y encendieron el agua. Entré en pánico, abrí la ventana de par en par y miré hacia abajo. Segundo piso, no muy alto. Si algo espantoso entrara en mi habitación en este momento, tendría que saltar. Cerré los ojos y me subí al alféizar de la ventana. El estruendo del agua se detuvo. Alguien colocó una tetera en la estufa con una fuerza inhumana y comenzó a caminar por la cocina. Decidí darme unas palmadas en la cara con la esperanza de despertar, pero me di cuenta claramente de la realidad de lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, Replica, por alguna razón, la llamé así, un apodo inofensivo incluso divertido, salió al pasillo y comenzó a vestirse. La puerta de metal se abrió y cerró con un chirrido. Encendí la televisión a todo volumen y me metí debajo de las sábanas. Cuando tía Rosie llegó, aún no había salido de la cama. ¿No te sientes bien?, preguntó con preocupación mientras ponía su mano en mi frente. Alguien más volvió a estar en casa. Ella repite todos los movimientos de mamá. Quédate conmigo, tía, verifica esto,
sollocé. Tommy, si alguien más estuviera en casa repitiendo todo lo que hace tu mamá, habría 2 tazas recién lavadas de café junto al lavabo, y solo veo una, dijo tía Rosie mientras recorría todo el apartamento y regresaba a mi habitación. Pero es cierto, alguien más está aquí. Los sonidos vienen de nuestro propio apartamento, continué tímidamente, comprendiendo de antemano que la conversación no tendría sentido. Ame. No puede haber nadie aquí, dijo tía Rosie con una sonrisa, aunque ya estaba bastante molesta. Levántate, desayuna, luego iremos a dar un paseo. Daría cualquier cosa para que mi mamá nunca más tuviera que ir a trabajar. Al siguiente día, como en todos los días siguientes, lo mismo sucedió. Poco después de que ella se fuera, Replica se levantaba de la cama, sacaba la ropa del armario y se dirigía al baño. A veces tosía roncamente y una vez se rió de manera desagradable, deteniéndose justo frente a la puerta de mi habitación. Antes de acostarme, comencé a mover una mesita de noche hacia la puerta para que, en caso de necesidad, pudiera abrir la ventana y saltar afuera. Una vez, reuní suficiente valor para mirar por la ventana después de que se fuera, esperando verla salir del edificio, pero pasaron 10 minutos antes de que apareciera el vecino de abajo, caminando con calma y llevando a su caniche en un collar. ¿Dónde había estado ella entonces? Siento que estoy viviendo una pesadilla. Hace poco, le rogué a tía Rosie que se quedara a pasar la noche con nosotros, y fue precisamente esa noche cuando, Replica, no hizo acto de presencia después de que mamá se fuera. Desde entonces, y hasta altas horas de la mañana, no hubo rastro de actividad en el departamento. Pero al siguiente día, cuando me quedé solo de nuevo, todo volvió a empezar. Replica sigue recorriendo la casa, bañándose y desayunando. Y yo solo puedo rogar que nunca decida entrar en mi habitación. Aunque, por curioso que sea, estoy seguro de que nunca me atrevería a hacerlo.